Bienvenidos a Salud, un podcast donde vas a entender de medicina e innovación en tan solo un ratito. Soy Guillermo Lobo. Y yo soy Pablo Moreno y juntos vamos a entrevistar a expertos y a sacarnos dudas vitales. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de salud con el doc Pablo Moreno. Retomamos remozado, ¿no, Pablito? Esta es una nueva temporada con grandes expectativas y con unos invitados impresionantes, Guille. Hicimos un consenso. Queríamos entrevistar al doctor Pedro Liric, que es neurocirujano, director de ENERI, el Faro de Sagrada Familia. Bienvenido, Pedro. Hola, Guille, ¿cómo están? Hola, Pablo. Muchas gracias por haber estar con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Supongo que debes tener una agenda muy ocupada y que te hayas hecho tiempo para poder charlar con nosotros, así que muchísimas gracias por haber aceptado. Bueno, vamos a hablar de pasado, presente y futuro con Pedro y más allá de las novedades que nos va a traer, que nos vas a hablar del siglo XXI, yo quiero saber tus orígenes. ¿Dónde naciste? ¿Cómo se llamaban tus papás? Bien cerquita del micrófono, Pedrito. No me vas a hacer bailar, ¿no? No. Acordate que tengo reemplazo de rodilla. Bailarín de danza ucraniana, pero de élite. Claro. Ya me cambié una y voy camino para la segunda. Vivíamos en cuclillas, imagínate. Claro, ¿dónde naciste? Nací en Paraguay. Uh-huh. Nací en Paraguay. Mis padres vinieron de Ucrania. Antes de la Segunda Guerra, en la tercera inmigración, vinieron a Buenos Aires y estaba cerrada la inmigración, así que los pusieron arriba del Paraná y los mandaron a Misiones y de ahí los cruzaron a Carmen del Paraná, así que nací en Carmen del Paraná. Cuando tenía un año me pusieron en un bote, no lo puedo decir, y me trajeron de vuelta a la Argentina. Y de ahí, ¿cómo fue tu curiosidad por empezar a hacer medicina, Pedro? O sea que yo siempre quise hacer medicina. En un momento tuve una duda porque mi madre me hablaba mucho de la abogacía, pero siempre me interesó qué le iba a pasar al ser humano, qué le estaba pasando al ser humano. Y ahí empezó también mi vocación un poco por las neurociencias, te diría yo, el cerebro. ¿Pero ¿no? fue paralelo? ¿Empezaste medicina y dijiste, esto es mi camino a Casi, la sí. Cuando hice anatomía ya estaba casi decidido y bueno, cuando me metí, vi que no sabíamos nada del cerebro, dije, bueno, por ahí esta es una buena oportunidad. ¿Cuántos años tenés de especialista? Tengo muchos de médico y debo tener de especialista 40. ¿Nombre de tus padres? Román Lilic y Catalina Schupak, mi madre. ¿Y ocupaciones de ellos? Mi papá empezó como carpintero, como ebanista, después terminó con una fábrica de muebles. Uh-huh. Mamá se ocupó de la familia siempre, de todos nosotros. Vamos a repasar muchas historias de inmigración. Me parece de personas que buscaron un futuro mejor en estas tierras. Exacto, que está bueno, ¿no? Que tener esa esperanza. Seguro. ¿Ocurrió? ¿Encontraron un futuro mejor acá? Sí, claro, por supuesto. Vos imaginate que ellos escapaban de un país diezmado, atacado por los rusos muchas veces. Acá vinieron, es la cuatro inmigraciones vinieron sucesivas, 4 olas migratorias acá. Y por supuesto, no nada que ver, esto era mucho mejor que Ucrania y mucho mejor que Paraguay. Vos imaginate que los tiraron en la mitad de la selva. Nos hicieron traer mucho oro, porque era la moneda de cambio de aquel entonces. No teníamos Bitcoin. Así que vinieron con el oro, le sacaron el oro y dieron ahí 3 o 4 hectáreas de bosque y había que talar el bosque y arreglársela. Apenas ¿Dónde estudiaste medicina? Acá en la UBA, en Buenos Aires. Sos alumno de la UBA. Sí. Una muy buena época la UBA. La UBA siempre tuvo buenas épocas, la tiene ahora también. Pero sí, la UBA me dio una preparación fantástica. Siempre me acuerdo que en Canadá y en Estados Unidos me decían me hacían esa pregunta, ¿dónde había estudiado? Porque nuestra preparación era muy buena. Exacto. Nosotros nunca pensamos... Jerarquiza estudiar en la UBA. Sí, en muchos lugares del mundo aún sigue siendo un signo de jerarquía, ¿no? Aparte, nuestra educación, la educación del argentino es muy buena. Nosotros nunca dijimos que Río de Janeiro es la capital de Argentina, ¿no? Cosa que repiten sistemáticamente el Río Bravo para arriba. Sí, ¿no? sí, esa educación general que tenemos acá. La educación nuestra siempre fue excelente, digamos, y ese fue un diferencial importante que yo creo que no habría que perderlo. Ahora, lo neuro está de moda ahora. Cuando vos elegiste la especialidad, ¿se hablaba tanto del cerebro? Se hablaba porque lo sabía menos que ahora todavía, por eso se habló mucho, pero sí, siempre. Yo de entrada elegí neurocirugía, hice la residencia de neurocirugía, estamos hablando en el viejo hospital de niños, en el Ricardo Gutiérrez, con Raúl Carrea, que fue un
fue un faro de neurociencias en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Y siempre las neurociencias interesaron al mundo, porque empezamos a descubrir no solamente cómo somos, sino cómo nos relacionamos, ¿no? Claro. Con esta parte nueva de la mente. Pero vos empezaste a hacer tu especialidad en neurología pediátrica. No, en neurocirugía Ya pediátrica. empezaste. Mi primera residencia fue en neurocirugía pediátrica en el Hospital de Niños. Ahí hice los 5 años con un año de jefatura. Después me fui Tenés un currículo, yo lo estuve leyendo, es impresionante todo lo que hiciste, pero para que un poco nos enteremos de todo lo que hiciste, por eso te quiero remarcar todos los lugares donde estuviste especializándote. Sí, ahí me fui un diciembre helado a Canadá, bajé del tren, fui a Toronto y ahí tomé un tren y bajé en una estación helada, nevando en un domingo, que me fue a buscar un muy buen uruguayo, que me invitó a trabajar ahí en el University Hospital en London. Ajá. Y después nos fuimos junto con él, nos contrataron de UCLA, de la Universidad de California de Los Ángeles, cuando estaba empezando esta técnica de tratar de entrar al cerebro no abriéndolo, sino por algún orificio. Así que ahí empezamos, nos fuimos a Los Ángeles. Siempre le cuento la anécdota a los pacientes cuando me piden, bueno, ¿cuándo me voy de alta? Bueno, se va de alta mañana. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si yo le vendaría la cabeza, usted sabía lo que tenía que hacer. Y sí, pocas cosas. Bueno, yo no le vendo la cabeza porque no le abrí la cabeza, pero igual usted tiene que hacer pocas cosas. Y así nos manejábamos en aquel entonces. Me acuerdo que operamos el primer paciente, una señora mexicana, y fuimos a verla al día siguiente. Operamos a la tarde, fuimos a verla al día siguiente a UCLA, a terapia intensiva de Estados Unidos. Y está la paciente Rodríguez. No le dimos de alta. ¿Cómo le dieron de alta? Sí, no tenía nada. ¿Cómo lo operaron? ¿De dónde? Tenía un agujerito en la pierna. Dice. ¿Te imaginas? Después de eso, durante un mes, vendábamos a todos los pacientes. Claro, porque sea Ahora, ¿y no te tentaste en quedarte en Estados Unidos? Sí, claro, tuve muy buenas ofertas de Estados Unidos, de Minnesota, de Los Ángeles, Miami, tuve muy buenas ofertas. Pero acá estaba todo para hacer, ¿no? Todavía tenemos un montón de cosas para hacer. Sí. Y el desafío de poder hacerlas en tu país, con tu gente, con tu familia, era un desafío enorme, pero era lindo. Y yo siempre nunca pensé en quedarme. Me ofrecieron muchas veces para quedarme, pero yo nunca había pensado en quedarme. Te digo, cuando fui a Minnesota, que habían cambiado el sistema de salud, empezaron con las cápitas, y ahí me gustó mucho el sistema, y la verdad que me tenté, pero bueno, en realidad volví, fui con mi mujer, lo vimos. Bueno, esto es bastante alentador lo que cuenta Pedro, ¿no? Porque un hombre de tanto renombre que elige volver a la Argentina y jerarquiza la especialidad que él hace en la Argentina y la pone a nivel mundial, porque Pedro inventó técnica, desarrolló nuevas formas de entrar al cerebro, esa caja que uno tiene cerrada que tanto nos preocupa, y acá el doctor ha tenido esa visión de futuro de poder hacer gigantes cosas en nuestro país, ¿no? Y que muchas veces uno piensa como médico, no, me voy a ir a vivir a Estados Unidos, voy a vivir en otro lugar, y la Argentina sigue siendo un terreno fértil como para poder crear cosas, ¿no? ¿Es verdad, Pedro, ese mito que dice que los neurocirujanos son como allá arriba están... Es verdad. No, es verdad. No le puedo decir. Yo tengo un hermano neurocirujano y digo que es verdad. Porque abrir el No sabíamos cráneo... si Dios estaba a la derecha o nosotros estábamos a la derecha de Dios. Teníamos esa confusión. ¿Dónde lo pusieron? Era la pregunta. No sabíamos de qué lado estaba. Pero yo te lo pregunto porque quien abre un cerebro y ve... no sé, vos todavía estás aprendiendo, pero... Claro. Estás aprendiendo constantemente, pero... Bueno, pero tengamos en cuenta que la virtud que tiene Pedro es operar el cerebro, pero no abrirlo el cerebro, ¿no? Entrar por ese agujerito que él contaba y hacer la cirugía sin abrir el cráneo. Hacemos cosas cada vez, pero bueno, también hay casos donde hay tumores que hay que erradicar y hay que abrir el cerebro. Hay casos y casos, pero sí, tienes razón, cada vez más estamos implantando chips por vía endovascular, estamos tratando hidrocefalias, que sabes que es una patología del chico, que hay que poner la valvulita por acá. Hay que abrirle el Claro. mate y poner para que ese líquido que esté en gran cantidad empiece a drenar, y ahora poder hacer algo endovascular es una cosa... Sí, eso lo hemos desarrollado acá. ¿Acá en Argentina? En Argentina, lo hemos hecho por primera vez en Argentina, en Eneri, en la Sagrada Familia.
Ahora ya acaba de empezar un multicéntrico mundial con todo el mundo, pero nosotros hicimos los primeros, te diría, 30 casos. Estamos en el presente. ¿Cómo está la neurocirugía hoy? Sé que es una pregunta muy general, pero ¿se ha avanzado mucho en relación a tus inicios? Enormemente, pero enormemente. Nosotros, en mis inicios, vos pensás que nosotros mirábamos el cerebro inyectando aire en la columna de la gente. Inyectábamos un poquito de aire, el aire, le movíamos la cabeza, me acuerdo los chicos, los agarrábamos las piernas, le movíamos la cabeza, y entonces de acuerdo a donde iba el aire sabíamos lo que pasaba. O después también antes le inyectábamos un contraste a la gente, le pinchábamos acá la carótida, le inyectábamos un contraste, y de acuerdo a lo que veíamos sabíamos lo que, o pensábamos si había una que obstrucción sabíamos. Pero Tumor. lo maravilloso de eso es que no ha pasado en tantos años, porque no estamos hablando de hace 100 años. Esto ha pasado en estos últimos años, ha sido un avance explosivo. Analógico era. Era todo analógico, sí, ni hablar. Inyectábamos, y había una especie de cambiador de placas radiográficas que vos cambiabas 60 en 3 segundos o 40 segundos, toda sueca la máquina. Y era todo analógico. Después vos tenías que agarrar las 30 y mirar todo y tratar de entenderlo. Como si fuera una película, Sí, un como si fuese una video. película, ¿sí? Claro. Hoy tu especialidad, el gran aporte son las imágenes, fundamentalmente. Absolutamente. Lo que cambió todo. Lo que cambió todo, porque gracias a estas imágenes vos podés tener acceso a una cosa que no se ve, porque no es lo mismo tener un corte o tener un brazo fracturado, que uno lo puede ver a simple vista, y entrar a un cerebro sin tener algo invasivo y poder ver qué es lo que sucede. Me parece que eso ha sido lo maravilloso de toda esta ciencia, ¿no? Viste que todos usamos Waze, ¿no? ¿Puedes Sí. nombrarlo? O Sí, Google, sí, sí, bueno, sí, sí. Google. Sí. También, O Google Maps, pero Waze nosotros para cuando orientar. manejamos, cuando operamos, muchas veces tenemos un mapa exactamente enfrente reproduciendo el cerebro y las vías de acceso, y nos vamos manejando desde acá mirando el mapa. Es decir, entonces tenemos un Waze para manejarnos. Y eso ha sido enorme. Hoy en día también tenemos imágenes holográficas que proyectan, cuando operamos a cielo abierto, el cerebro está abierto y se proyecta la posición donde está, por ejemplo, un tumor en el cerebro. Claro. Entonces vos te vas accediendo por un lugar menos traumático para llegar y poder extirparlo. Las cosas han evolucionado a un ritmo, como decías, exactamente, Pablo, la velocidad sobre todo. Las generaciones van pasando, por ejemplo, hay unos diminutos stents que se colocan dentro del cerebro. Son mallas que van adentro dentro del del sistema de cerebro, irrigación. Sí, reformamos, digamos, trabajamos en las arterias haciéndolas como de nuevo, ¿no? Perfecto. Yo te diría que en 16 años han pasado 7 generaciones. Una velocidad, termina el órgano de regulación de aprobar el cuarto y vos ya vas por la sexta. ¿Sexta qué? Sexta generación. Sexta. Cambian De a una stent. velocidad, sí, de stents, de otras cosas que se llaman coils, de clips, todo ha El cambiado. coil, ¿qué vendría a ser? Es un resortito. En el cerebro hay una patología relativamente frecuente, Aneurisma. grave cuando sangra, que son los aneurismas cerebrales, que se los puede cerrar. Antes se hacía un abordaje desde afuera, se colocaba como un brochecito, un clip. Sí. Hoy en día también hay alternativas, se colocan por adentro estos alambrecitos de platino que rellenan el aneurisma y impiden que sangre, digamos. Lo reparo con Sí. ese coil. Con ese coil. Y hay otras cosas mejores, el coil ya es viejo, digamos. Hay unos botoncitos que uno coloca, lo colocas cerrado y se expande y tapa Sí. el aneurisma. Siempre cuando tenemos una patología cerebral, lo primero que uno tiene es miedo, ¿no? Porque genera tantas dudas de no saber o de que no puedan diagnosticar. ¿Cómo está la Argentina con respecto a todo el mundo donde hacen cirugías de primer nivel? ¿Estamos bien? ¿Estamos parejos? Estamos muy bien. Vos sabés que la medicina argentina a nivel mundial está muy bien. Nosotros en particular en neurocirugía no tenemos mucho que envidiarle. Yo siempre digo a los pacientes, no tengo nada que envidiarle no tengo nada para recomendarle para que usted vaya a Los Ángeles, a Tokio, A a Harvard, Hong Kong que se o a vaya Seúl a a Boston. operarse, Ah. o a París. Tenemos absolutamente todo, tenemos el conocimiento, tenemos las máquinas. La aparatología, ¿no? Que tenemos siempre todo. genera miedo de que no exista tal aparato, que no Sí. puedan hacer diagnóstico. No, la verdad que tenemos todo, ¿no? Tenemos todo y tenemos la gente, que es lo más importante. ¿Vos nos podés contar cuál es la patología más frecuente, cuál es la enfermedad más frecuente que vos ves en tu consulta? El ACV.
Contanos qué es el ACV, porque Te voy bueno, a contar, pero ese no me lo ataque- llames, te pido que no me lo llames. Ataque Muy bien, cerebrovascular. Muy bien. no, vos lo Es el dijiste. ataque cerebrovascular. Ah, Es el, perdón, es perdón. el Pero ataque claro. cerebrovascular. Eso ha crecido en forma exponencial la cantidad de tratamientos por ataque cerebrovascular, lo que conocimos, lo que aprendimos, la forma de tratarlo. ¿Por qué ha cambiado la terminología? Porque no es el accidente, algo que vos podés prevenir no es deja de ser un accidente, es un ataque. Acá. Es un ataque Bueno, y es devastador. También lo quiero usar porque es realmente muy importante cuando se Crear consuma. conciencia, ¿no? Sobre Claro, la cuando se palabra. consume, cuando se consuma el hecho. Y la verdad que hoy tenemos formas de diagnosticarlo a tiempo, de tratarlo a tiempo y de rehabilitarlo a tiempo. ¿Y qué es el ataque? Contanos, a ver, como para que... El ataque es cuando el cerebro se ve afectado en una parte determinada, viste que el cerebro en realidad es muy elocuente. Todo dice, no, esta parte es elocuente, esta parte no es elocuente. No, todo el cerebro es elocuente. Cuando se afecta una parte del cerebro, porque algo se rompió, como un aneurisma, o algo se tapó, como Una isquemia. Una isquemia, un ataque cerebrovascular donde que tapó una arteria. Entonces toda la zona que depende, que se irrigaba por esa arteria, no se irriga más, se consuma un infarto si uno lo trata a tiempo. Y el infarto ya después... ¿Hay una edad de aparición del ataque? No, vos sabés que tenemos, por supuesto, son mucho más frecuentes después de los 60, 65 años, pero hay gente, llama mucho la atención que ha habido muchísima más gente en jóvenes. Los chicos también tienen ataques cerebrovasculares. No hay hay una etapa más prevalente, que son después de los 65 años, donde es más frecuente. Digamos. Pero uno no lo tiene que dejar de pensar en cualquier edad de la vida. Absolutamente, igual que el sexo, porque antes pensaba que era más frecuente en el hombre, las mujeres también se afecta, sobre todo determinados tipos de mujeres, por ejemplo, cuando pierden la protección hormonal. Ah, pensé que decía si tenían o no sexo, ¿no? No. Me asusté. No. En la parte hormonal. Ahora, Pedro, si vos decís que hay cuestiones que se pueden prevenir, otras que no, que pueden ser genéticas o una cuestión de... Un aneurisma no lo podés prevenir. Bueno, ¿qué podemos prevenir? ¿Qué puedo hacer? Podés estudiar, bueno, viste que hoy en día están de moda también los chequeos, ¿no? Sí. La gente se hace ahí un brain check, donde uno se chequea todas las cosas que se pueden, te haces una resonancia, haces una tomografía, te haces un electroencefalograma y vas descartando patología, digamos. ¿Vos lo indicás como un estudio de rutina hacer un brain check? No, de rutina no. Yo lo indico a la gente que tiene antecedentes. Por ejemplo, si tenés en la familia a alguien que ha sangrado de un aneurisma, tiene que hacerse chequeo para aneurisma. Una malformación también. Cavernomas, que es otra patología también. ¿Cuál es el estudio que se pide, Pedro? Y el mejor es la resonancia porque no usa rayos. ¿Tiene alguna, es algo invasivo, duele? La resonancia es un estudio que se hace hoy en día en 15 a 20 minutos. E inclusive no se usa contraste en la mayoría de los casos porque se usa la sangre del enfermo como contraste. Sí. No se usa rayos X, o sea, se puede hacerlo a la embarazada, puede hacerlo a los chicos. Es el estudio de elección, sino la clásica tomografía. Sí. Siempre hacemos una broma que hay tomógrafos, vas a comprar un paquete de cigarrillo en la esquina y hay un tomógrafo. Ajá. Hay tomógrafos por todos lados. Y es bueno eso. Por suerte, bueno. Sí, por suerte. Por ejemplo, mi mamá murió de un aneurisma. Mi hermana tuvo uno, Pedro lo detectó y lo solucionó. Entonces, un brain check puede estar indicado para mí. Después, mi estilo de vida. No, por supuesto, también. Bueno, hay factores de riesgo que nos complica la vida para cualquier cosa. Sobre todo el eje cerebro-corazón. Hoy hay una cosa que se llama neurocardiología. O sea, hay un enlace entre las cosas que vos podés tener una arritmia y puede hacerte una ACV. Neurocardiología. Neurocardiología es una ciencia que estudia las repercusiones encefálicas de la patología cardíaca o las repercusiones cardíacas de una patología cerebral también. Sí. Es algo relativamente nuevo que se está estudiando, yo diría, hace 10, 15 años en el mundo. Está enlazado ahora con toda esta también posibilidad remota de estudiar los electroencefalogramas, los electrocardiogramas, las arritmias de la gente. Sí. Vos pensás que hay un 30% de casos de ACV que no se descubre la causa. La mayoría de esos están relacionados con el ritmo del corazón o con alguna anormalidad del corazón. Por ejemplo, un tabique que tenemos, tabique interauricular, hay un foramen anual, un orificio chiquitito que se cierra cuando vos nacés. Cuando no se cierra, sigue pasando sangre de un lado a otro y eso hace que un coágulo que se puede formar ahí podría ir al cerebro.
¿Y todas las patologías crónicas pueden tener una incidencia a nivel cerebral? Absolutamente. La líder de todas esas es la hipertensión arterial, o sea, que es el gran killer, ¿no? Eso nos complica absolutamente a todos, digamos. La hipertensión arterial es más frecuente en personas adultas, ¿no? Hablamos por arriba de los 40, de los 50. Un paciente que tiene sospecha de que tiene a veces un pico de hipertensión ocasional ante una situación de estrés que es tan común, una discusión en la calle o uno va manejando y tiene una situación de estrés, ¿es conveniente que ese paciente esté mejor tirando a ser hipotenso que normotenso, porque la hipotensión, sabes, también produce mareo, vértigos, desmayos. Puede dejar sin irrigación alguna área. Yo creo que hoy en día existen especialistas que manejan, los cardiólogos manejan muy bien la presión arterial, y eso exige un manejo bastante delicado y necesita cierta aceptación de parte del paciente, se tiene que cuidar el paciente. Yo creo que si el paciente supiera el gran killer que es la hipertensión arterial, que trabajaron muy bien los cardiólogos en esto, trabajaron tratando de difundir esto, pero yo creo que son lo que llamamos las buenas y las malas noticias. Las malas noticias son que existen las enfermedades, la hipertensión existe. La buena noticia es que se puede controlar y no tienen por qué hacerte un infarto del miocardio, un problema renal o un problema cerebral. Yo trabajo con pacientes de mi especialidad, con muchos pacientes que tienen asma, y una baja oxigenación también puede ser de riesgo. Absolutamente. Cerebral, claro, te lleva a un infarto rápidamente. Sí, claro. Absolutamente, es una causa. Es decir, como para que los que nos escuchan y nos ven ahora, uno que tiene una enfermedad crónica y si tiene un antecedente, lo mejor es ir a consultar y descartar cualquier patología, que incluye un estudio muy simple, que es la resonancia magnética, que no tiene riesgo, que nos puede ayudar a una prevención, como fue el caso de la hermana de Guille. Es decir, eso es como una buena conducta. Absolutamente, eso se hace de rutina y la gente, es interesante, porque hubo una aceptación muy importante de la gente. La gente viene a chequearse, sobre todo por ejemplo, hay gente que tiene amigos o que están afectados por determinada enfermedad. En general, toda esa gente, ese grupo de amigos se transmite, o ese grupo familiar se transmite y se chequean absolutamente todos. Es algo relativamente sencillo de hacer. Mi conducta es que traten, o mi recomendación, que vean al neurólogo. El neurólogo es un clínico que es un especialista en cerebro y es el que realmente delimita la enfermedad, ve si tiene o no la tiene, defiende al paciente. O sea que los clínicos defienden al paciente. Nosotros los especialistas. No, pero esperamos un poquito, para. Y en esa situación de que, bueno, sucede esta eventualidad, este ataque, ¿cuál es el aviso que uno tiene que tener en cuenta? Porque, bueno, si uno tiene una hemiplegia, obviamente ya es tarde, pero uno puede tener lo que en la medicina se llama pródromo, lo que tenemos. ¿Qué es eso? Claro, avisos. Algo que nos diga, está sucediendo esto. Podromo es aviso. Pródromo. Podromo. Como las enfermedades, la epilepsia, los famosos auras, que te avisaba que te venía el ataque de epilepsia. Hay gente que tiene fotopsias, luces. Pero viste que es muy frecuente que digan, tuve una jaqueca intensa, tuve una cefalea. ¿Puede ser el previo a esto? Es interesante la pregunta, porque mucha gente que tiene aneurismas o malformaciones arteriosas tiene dolor de cabeza. No todos los que tienen dolor de cabeza tienen un aneurisma. ¿Y ese dolor de cabeza tiene alguna particularidad? No, el del caso del paciente que tiene uno y no sabe es un dolor de cabeza inespecífico, es dolor a madre, digamos. Ahora, el que se le rompe el aneurisma es el estalla el cerebro, te lo cuenta, el paciente te lo cuenta, se le estalla el cerebro. Claro. Es un dolor de cabeza que nunca tuvo antes, se localiza sobre todo en la nuca, el líquido cefalorraquídeo lo lleva rápidamente a la nuca, y se irradia, y la verdad que es bastante característico pero bueno, vos podés tener un ACV sin dolor de cabeza. Ya en recta final, ¿cómo ves el futuro de la neurocirugía, de la neurología? ¿Qué es lo nuevo, lo que te sorprende? Incluso futurología. ¿Qué ves de acá a X cantidad de años? No, el futuro brillante. ¿Sí? Futuro brillante. Yo si pudiese decirle a la gente joven que elija una especialidad, la neurocirugía y la alergia deberían estar también. Pero debería periodismo, estar. yo me meto ahí. Debería estar, sin ninguna duda. Bueno, sin ustedes, nosotros, toda esa gente no sabría de lo que estamos hablando. Usted tiene un rol fundamental, pero la neurocirugía tiene
va a ser brillante el futuro. Ya hoy, nosotros, la gente habla de inteligencia artificial como si fuese algo nuevo. Nosotros usamos hace 5 años programas de inteligencia artificial para seleccionar si el enfermo que tiene el ACV lo vamos a tratar o no. ¿Hace 5 años usan IA? Sí, sí, claro. Nosotros usamos, hay un programa que se llama Rapid, que se desarrolló en Estados Unidos, lo tenemos instalado en el tomógrafo. El paciente viene y se hace la tomografía, y la tomografía nos dice, llamen al equipo del ACV porque esto hay que tratarlo ya. Y estamos enlazados con el teléfono y bueno, eso está bueno también, ¿no? Quiero llevar un poco de tranquilidad en esta situación que cuando sucede es una situación de un miedo muy grande, de una situación de estrés, ¿no? Que tanto el ataque cerebrovascular, como bien me corrigió acá Pedro, como la ruptura de un aneurisma, todo hoy tiene un tratamiento, cosa que no existía hace 20, 30 años. Absolutamente. Y después el miedo es cuánto queda uno secuelado, y las secuelas no son, si uno lo toma a tiempo y lo puede y tiene la suerte de encontrarlo a Pedro, no va a ser una cosa que deje una secuela o que uno tenga alguna minusvalía. Es decir, todo esto que tanto nos genera miedo, porque es la verdad, hay muchas patologías que generan miedo, y una de las más frecuentes es las que suceden a nivel de la cabeza, hoy tienen un tratamiento, ¿no? Este tipo de patología, ¿no? Absolutamente, buenas y malas noticias. Tienen tratamiento, deben ir rápidamente al centro más cercano que tenga la capacidad de poder ver el cerebro. ¿Cuál es el síntoma que uno le decís, te sucede esto, anda que te vean? ¿Cuál es el que vos le decís a los pacientes? Y depende de la zona del cerebro que sea afectada. Por ejemplo, si es el hemisferio izquierdo, es la posibilidad de hablar, de expresarte, de comprender o de expresarte, porque es una fase mixta, digamos, ¿no? Pero ese te pasa, estoy hablando con vos y de repente vos no sabes lo que yo estoy diciendo. Claro, eso es importante que la gente, la familia sepa, porque el que detecta esto no se da cuenta. es el amigo, claro, es el familiar que está con el paciente en ese momento. Tu conclusión, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es importante, Pedro, querido? Bueno, yo creo que toda esta parafernalia tecnológica que hemos aprendido a usar en los últimos tiempos es fundamental: la inteligencia artificial, la robótica, la innovación en general. Nosotros vivimos innovando, en neurocirugía se viven innovando permanentemente, lo hemos dicho, sucesiones de generaciones. Pero la inteligencia artificial, la robótica, se podría operar en un enfermo de Buenos Aires, en Jujuy, o de Jujuy operar en un enfermo en Buenos Aires. Vos tenés el robot ahí. Pero ya está la robótica. Sí, no, sí, claro. Yo puedo traer coágulos se desarrolló mucho en Canadá por la geografía, ¿no? Pero sí, hay robots endovasculares que perfectamente pueden hacer que vos operes. En Australia se usa mucho. Bueno, súper interesante lo que nos cuenta Pedro, ¿no? Vamos a hacer pedigüeño y lo vamos a invitar otra vez. ¿Qué te parece, Guilla? Meta. Porque es tan interesante lo que nos cuenta, y aparte, no solo interesante, sino que a todos los que tenemos miedo de tener un problema cerebrovascular, un ataque o una ruptura de un aneurisma, nos dice, tranquilo, tiene tratamiento, solo hay que advertirlo, solo tienen que uno que estar atento, y si eso sucede hay que consultar y no tener miedo en la consulta, que muchas veces uno pasa, no, dejo pasar. En esta nueva temporada nos propusimos hablar de pasado, presente y futuro. Nuestro invitado de lujo ha sido el doctor Pedro Lilich, neurocirujano. Siempre un gustazo hablar contigo. Un placer estar acá entre ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos listos para venir cuando ustedes quieran. Bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.